Hola, mi equipo lo conforma, Diana Gantiva, y, Miguel Borges. En el actual mapa conceptual, abordaremos temas de los 8 fascículos de historia de la ciencia. Primero. Comunidades precolombinas en Colombia. Las primeras culturas en esta tierra. San Agustín. Surgió en Colombia antes de 1200. Radicados en los hoy departamentos del Huila y Caquetá. Escultores que tomaron las piedras que estaban sobre la quebrada y fueron tallando sobre ellas, creando una intrincada red de canales y caídas artificiales de agua, rodeadas de figuras zoomorfas, antropomorfas o mezclas de ambas. Tierra adentro. Habitaron la zona del Alto Cauca, lugar cubierto de una tupida selva y con profundos precipicios, zona de nacimiento de las cordilleras que atraviesan Colombia, el macizo colombiano. Cultura de escultores y alfareros, se preocuparon por los misterios de la vida y la muerte. Época del Dorado. Tailonas. Habitaron las Sierra Nevadas de Santa Marta. Grandes conocimientos de arquitectura, agricultura e hidráulica dan la imagen de una nación bien estructurada, avanzada que en comparación con algunas naciones europeas, con muchos adelantos con respecto a ellas. Muiscas. Los muiscas estaban ubicados en el altiplano cundiboyacense, desde el norte de Boyacá, hasta el páramo de Sumapaz, y desde las faldas de la cordillera oriental, en Cundinamarca hasta el río Magdalena, limitando con los pijaos y opitas, en el Tolima fueron la cultura que más llegó a evolucionar en lo que se refiere a la administración y la estructura político-administrativa. Quimbayas. Habitaron la región cafetera, en especial en el departamento del Quindío. Grandes arquitectos, constructores de grandes obras en Guadua. Los quimbayas desarrollaron sobremanera la recolección sistematizada de frutas. Otras culturas importantes. Senués. Calima. Nariño. Tumaco. Sigamos en nuestro mapa conceptual. Empresa conquistadora y descubridora de las tierras americanas. El 12 de octubre es uno de los días que más ha cambiado el mundo, y es conocido con muchos nombres. Día del descubrimiento de América, Día de la Raza, Día del encuentro de dos mundos, y últimamente, Día de la Resistencia Indígena. Antiguamente, en el mundo occidental, los únicos continentes que se conocían eran Europa, África y Asia. Se creía que la Tierra era plana. La creencia era que si un barco seguía navegando hasta el límite, podía caer en un abismo. Sin embargo, Cristóbal Colón, un navegante genovés, estaba convencido que la Tierra no era plana, sino redonda, o mejor dicho, esférica. Por lo tanto, proponía navegar hacia el oeste para llegar a la India, y así conseguir unas rutas marítimas más cortas para el comercio con esa parte del mundo. Para demostrarlo necesitaba organizar una expedición. Como una excursión de este tipo, además de arriesgada, era muy costosa, Colón acudió a la reina de España, Isabel la Católica, a quien solicitó ayuda y apoyo económico, lo cual logró en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492. Finalmente, el 3 de agosto de ese mismo año, Cristóbal Colón logra salir desde el puerto de Palos de Moguer, rumbo a la India, en esas famosas 3 carabelas llamadas La Niña, La Pinta y La Santa María. Navegó por más de 2 meses sin ver tierra. La tripulación comenzaba a desconfiar de su comandante y la desesperación estaba a punto de aparecer al no quedar muchos víveres. Cuando ya la tripulación comenzaba a desconfiar de Colón y el caos estaba cada vez más cerca, el marinero Rodrigo de Triana dio un giro a la historia, al divisar en el horizonte la tierra. Fue allí cuando profirió su famoso grito: ¡Tierra! ¡Tierra! Finalmente, aquella expedición logró desembarcar, sin saberlo, en el nuevo continente, en la isla de Guanahani, archipiélago de las Bahamas, posteriormente llamada San Salvador. Fue uno de los días que cambiaron la historia al marcar el encuentro entre dos mundos,
el viejo continente y el llamado nuevo continente, hoy conocido como América. El próximo capítulo es el nuevo reino de Granada, en el cual hablaremos de la encomienda. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, le ha llegado una carta al parecer muy importante. ¿De quién es? De la corona española. ¿De la corona española? Entréguela. Señor conquistador, le informamos que gracias a su valentía y su excelente desempeño en tierras indias, ejerciendo la soberanía española, le hemos concedido un premio en honor a lo realizado por usted y por su empresa de conquista. El premio consiste en la entrega de una encomienda, y la encomienda consiste en un grupo de indígenas que estará a su disposición para el trabajo a cambio de que usted le entregue cuidado, protección y evangelización. Indígenas, les exijo que sigan trabajando en mis tierras sin descanso ni reclamos. ¡Sí, señor! Sigan trabajando. Ahí tienen su comida y una Biblia para que crean en la fe católica. Señor, necesitamos un descanso. Indígenas del demonio, sigan trabajando. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, le ha llegado la nueva carta de la corona española. ¿Sabes de qué se trata? No sabría decirle, señor. Solo enviará a entregarla personalmente. Señor conquistador, le comunicamos mediante esta carta que a causa de la alta mortalidad en indígena se han creado las tasas, que consisten en leyes para regular el trabajo indígena. Debe cumplir al pie de la letra las leyes impuestas. Siguiendo, en nuestro mapa está Independencias en Colombia. Mija, léame la prensa que con estas vistas perdidas yo ya no distingo un presidente de un criminal. Con motivo de la celebración del bicentenario de nuestra independencia, la modelo Armanda Londres luce un exuberante traje confeccionado en seda americana y lentejuelas criollas, comúnmente utilizado por las colombianas en el siglo XVIII. Muy feitas esas modelos de ahora tan flacas y amarillas, que no alcanzan ni pa' medio caldo. Pero además estos periódicos, ¿de qué hablan? Si es que hace 200 años todavía no había colombianas, están pifiados. ¿Cómo así que en el siglo XVIII no había colombianos? Y si no eran colombianos, entonces ¿cómo era que se llamaban, oiga? Lo que recuerdo de las clases en el internado es que en esa época lo que había eran neogranadinos. El problema es que mi memoria está peor que mi presbicia. Uy, qué enredo tan macho. Tenemos que aclarar esto de inmediato. Llamemos al profesor Superón. No me la pueden los hombres, me la van a poder estos jeans. ¡Nada me queda bueno! ¡Entra pues! ¡Estoy hecho un cachalote! ¡Bendita mofletudez esta! Pero Silveria, ¿qué le pasó? Pensé que el mariscón se estaba cayendo a pedazos. ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, 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 ay! No sé qué me pasa. Estoy toda tembada. Silveria, ¿qué le pasa? Respóndame. Profesor,
son los niños del centro de investigación. Parece que tienen una duda. ¿Cómo así que en el siglo XVIII no había colombianos? Con prontitud, esto hay que averiguarlo de inmediato. Esta es una misión para el profesor Superó. ¡Y la cevichica! Al corsecohete. Hamilton, coordenadas. ¿A dónde nos dirigimos? Lo mejor es que ustedes viajen a finales del siglo XVIII mientras nosotros vamos a investigar. Perfecto, Hamilton. Pero ¿a qué lugar deberíamos viajar? Pues en Tunja. Profesor, de milagro este aparatejo no nos dejó botados en otro lugar. Al menos esta vez no se le olvidó tanquear lo de mazamorra con ñame refrito. Es verdad, cevichica. Pero concentrémonos en la misión. Busquemos si existe algún colombiano aquí en el siglo XVIII. ¡Qué bonitas enaguas las que están cosiendo! Yo necesito unas así, pero con faja para apretarme estas llanticas. Disculpe la pregunta, mi señora. ¿Es usted colombiana? No le entiendo su pregunta, lacaya. ¿Qué quiere decir? Permítame, cevichica. Perdón, ama. ¿Me podría decir, estamos en Colombia? ¿Colombia? ¿Qué es eso? ¿De qué me hablas, Clau? ¿Acaso están borrachos? No, no estamos borrachos, ni caídos de la guayaba, ni de la marimonda, ni nada de eso, su merced. Simplemente... ¡Cállese! ¿Qué sandeces son esas? Estamos en la provincia de Tunja, que hace parte del virreinato de la Nueva Granada, ignorantes. ¡Ay, profesor! ¿Ve? La abuela de Manuela tenía razón. Parece que todavía no había colombianos en el siglo XVIII. Tranquila, señora. No se sulfure. Solo una última duda. ¿Y si estamos en la Nueva Granada, las personas que nacieron aquí se llamarían... neogranadinos. Y ya no pregunten más. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Profesor, entonces lo que nosotros conocemos como Colombia se llamaba en el siglo XVIII la Nueva Granada. Mamá, aquí en internet acabamos de encontrar respuesta a esa pregunta. Sí, cevichica, aquí en el mapa se ve que el nuevo reino de Granada estuvo conformado hasta 1819, por lo que hoy es Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y algunas partes de los territorios de las Guyanas, Brasil y Perú. Por eso es que en ese momento no había ni colombiano, ni venezolano, ni peruano, ni panameño, ni ecuatoriano, al menos con esos nombres. ¿Entendido, mamá? Sí, eso está muy bonito, Hamilton. Pero una cosita, entonces, ¿cuándo y por qué fue que nuestro país se llamó Colombia? Investigando encontré este dato. Según este libro, Historia del nombre de Colombia, era considerada como injusticia que el nuevo continente llevara el nombre por Américo Vespucio, en vez de en homenaje a Colón. Así que empezaron a hacer juegos de palabras a partir del apellido del último para ver cómo podía encajar. Pero lo chistoso es que fue un venezolano, Francisco de Miranda, el que propuso el nombre como tal. Columbia, Colonia, Colonia, Columbania, Colombia. Pero esto no termina así. En 1819, el virreinato de la Nueva Granada se transformó en la Gran Colombia. Ella estaba compuesta por los territorios del virreinato y en 1822 se unieron lo que hoy es Costa Rica y algunas áreas del territorio de Perú y Brasil. ¡Qué interesante! Y entonces, ¿qué más cambios se dieron después? Pues hubo varios cambios en los diferentes países que hacían parte de la Gran Colombia. Mucho tiempo después de que ésta se acabara, es que se formó el territorio de Colombia tal y como lo conocemos hoy. Miremos nuestro atlas. Eso ya fue en el siglo XX. Profesor Superó, hemos desenredado el nudo de la historia, 3 nudos de perro ovejero. Muy buen trabajo. Pero me queda una duda. ¿Dónde escucharon que había colombianos en el siglo XVIII? Lo leímos en un periódico. Hay algo que me inquieta, cevichica. Con prontitud, al corsecohete, de vuelta al presente. ¿Al futuro? Ya ni sé. ¡De vuelta! Pues la abuela sí nos dijo que el periódico estaba equivocado. Miren, el periódico dice, comúnmente utilizado por las colombianas en el siglo XVIII. Entonces, esto es una mentira. No, es un hierro histórico conocido como anacronismo. ¿Y qué es eso, profesor? Un anacronismo ocurre cuando se presenta o afirma que un evento o cualquier otra cosa es de una época a la que no corresponde. Como cuando en esas películas sobre el Imperio Romano se ve un soldado con un reloj Casio. O cuando alguien dice que había televisores hace 200 años. ¡Correcto! Mijita, ayúdeme a escribirle una carta al periódico. De una, abuelita. Hemos cumplido.
Pero hay una cosa que no me queda clara, profesor. Entonces, ¿desde cuándo podemos decir que sí somos colombianos? Pero también, ¿cómo se ejercía control sobre un territorio tan grande? La historia nunca termina. Esto parece un trabajo para el profesor Superó. Y la cevichica. Para más información. Nuestro tema siguiente es Colombia de 1819 a 1886. Como quedamos en el capítulo anterior, vimos los turbulentos tiempos de la independencia y lo que Simón Bolívar había logrado en la campaña libertadora. En este capítulo lo que haremos es profundizar más en cómo Bolívar hizo tal obra, su vida, la Gran Colombia y el destino de Colombia hasta la Guerra de los 1000 días, ¿te parece, Pitch? Jefe, como digas J94, estaré muy atenta, solo espero que Daisy no esté para arruinarte los relatos, amigo. Recemos para que no se aparezca esa loca. Bien, mientras no viene voy a comenzar. Ya para este instante Bolívar liberó Nueva Granada, pero ¿cómo lo logró? Todo comenzó cuando Bolívar se embarcó a la isla de Haití en 1816, allí se entabló amistad con el presidente Petionacu y le hizo la promesa de liberar a los esclavos de América una vez que la independencia se lograra. En ese mismo año Bolívar organizó la expedición de los Cayos, cuyo fin era el de liberar a la Capitanía General de Venezuela. Lamentablemente fracasó y decidió acudir a Inglaterra. Así es, la gente de Lady Croft nos tendió la mano en la independencia y con un ejército de 2000 soldados ingleses dispuestos a ayudar a Bolívar en la campaña por liberar Nueva Granada, a ellos también los ejércitos llaneros se le unieron y ahí es donde comenzó lo que mencionamos en el capítulo anterior, el paso por los Andes y las batallas del Pantano de Vargas y Boyacá. Pero, después de Boyacá, es donde por fin, Colombia se constituía como república. Ya era hora, ya me estaba impacientando de que siempre una pelea acá, un desacuerdo por acá, que los españoles aquí de más mamadas. A carajo Daisy, estaba también sin ti. ¿Algún problema que yo esté aquí o qué? Y por cierto, hola, público ya llegue, a ver quiero oír un aplauso. Ja 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 ja, sí claro Daisy. ¿Otra vez tu pulgosita? Sí, pero yo con niñas no peleo así que cállate. Oye pulgosa mañosa, si me vuelves a... Las dos calmadas, más bien sigue J94. Muchas gracias Estela jeje. Ya con la Nueva Granada liberada, les contaré dos cosas muy curiosas a partir de este momento. El origen del nombre de mi país, y cómo no, de su bandera. El Congreso de Angostura, celebrado en la ciudad de mismo nombre, lo que hoy en día es Ciudad Bolívar en Venezuela, se comenzaba a formar el gobierno definitivo de nuestro país. Entre los acontecimientos más destacables encontramos los siguientes. La anexión de Venezuela y Quito al virreinato de la Nueva Granada, formándose desde 1819 y por un período de 11 años lo que fue la Gran Colombia. También el nombre Colombia fue asignado en este congreso, ya que era forma de hacerle tributo a Cristóbal Colón. La bandera tricolor que simbolizó a la Gran Colombia fue diseñada bajo el comandante venezolano Francisco de Miranda y su significado era y es el siguiente. El amarillo representa las riquezas que esta tierra posee, muy obviamente que el oro, el azul representa las aguas que bañan a nuestro territorio y el rojo, simboliza la sangre derramada por los patriotas a causa de la libertad. Por eso es que tanto Colombia, Venezuela y Ecuador tienen el mismo diseño de bandera, solo que Colombia conserva el original, mientras Venezuela conserva 8 estrellas en forma de arco en su bandera simbolizando las 8 antiguas provincias. Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Guayana, Margarita, Mérida y Trujillo. Hasta el año 2006 eran 7 estrellas, pero según con el decreto del Libertador de 1817, el gobierno venezolano anexó a la provincia de Guayana, también se representa con su escudo en la esquina superior izquierda, y con Ecuador, su respectivo escudo en el centro. Colombia se formó y designando a Simón Bolívar como su primer presidente, caso similar que pasó con Estados Unidos al designar a George Washington, quien es el padre de la patria de los estadounidenses. Pero mientras Bolívar liberaba a Venezuela e iniciaba la campaña del sur para liberar a Ecuador y Perú, el nuevo país comenzaba a formarse. En Quito, hacia 1824 fue donde conoció a su segundo amor, quien fue Manuelita Sáenz. Pero mientras esto pasaba, las tensiones en la Gran Colombia crecían y su mayor defecto era que como era un país tan grande y poco poblado, solo 8 millones de personas en aquel entonces, la comunicación entre provincias era casi imposible y razón por la cual cada provincia acudió a un caudillo para atender a sus problemas.
A consecuencia de esto, Bolívar proclamó la dictadura para mantener al país en orden en 1828. Error, esto fue la gota que derramó el vaso en la unión de la Gran Colombia, llegando a que se atentara contra la vida del Libertador en septiembre de ese año en la ciudad de Bogotá, cuando un grupo de insurgentes arremetió contra su palacio. Bolívar los iba a enfrentar hasta que Manuelita Sáenz le dijo que saltara en la ventana que estaba en el cuarto y huyera a su posada en las afueras de la ciudad, lo que hoy es la Quinta de Bolívar. Bolívar hizo caso y a este hecho se le conoce como la conspiración septembrina. Lamentablemente, las cosas no resultaron bien para el pobre Bolívar, ya que su sueño se derrumbó por completo en 1830. Venezuela y Ecuador se constituyeron en los países que hoy en día todos conocen y el sueño bolivariano decayó. Ay pobre, pero oye, ¿qué hubiera sido de Colombia si no se hubiera desintegrado ese país? Pues Pitch, imagina el país que tendría de tierra natal, solo imagínalo. Tendríamos el Istmo de Panamá, con su respectivo canal y siendo el único país americano en cubrir dos partes del continente, Centro y Sudamérica, todo el Orinoco en nuestra tierra, y nuestras cordilleras se extenderían hasta Ecuador, tendríamos las Galápagos porque son de Ecuador, seríamos unos de los mayores productores de petróleo con Venezuela y para completarlo con nuestro café, aclamado como el mejor del mundo, sin duda seríamos un país excepcional. Y pero al carajo, eso ya pasó y Venezuela, Panamá y Ecuador son países aparte y nada los uniera otra vez, así que jódete XDDD. Daisy. Eres la peor. Eres muy mala, Daisy. No me sorprenda que nadie la quiera. Bueno, no le hagas caso amigo, más bien relájate y síguenos contando, ¿qué pasó después de la Gran Colombia? Después de la conspiración septembrina, Manuelita Sáenz fue proclamada por Bolívar como la libertadora del Libertador. Su último año de vida lo pasó enfermo de tuberculosis, hasta que el 17 de diciembre de 1830, a la 1 de la tarde, el cuerpo del Libertador bajó al Santo Sepulcro. Antes de morir, Bolívar había decretado su última proclama, la cual oirán a continuación. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantar la libertad donde antes reinaba la tiranía. He trabajado antes con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que es sagrado, mi reputación y amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me he conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos deberéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos obedeciendo al actual gobierno para librarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo, y los militares empleando su espada para defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Es tan conmovedor, es lo más hermoso que he escuchado J94, y al fin que se cumplió el sueño de Bolívar. J94. Lamentablemente no, ni los partidos se han disuelto ni se ha consolidado la unión. Bolívar murió en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, sus restos fueron llevados a su actual Venezuela. La Gran Colombia se había disuelto y Colombia tomó el nombre de la República de la Nueva Granada. Entre los tiempos de la independencia hasta 1850, el país estaba arruinado, apenas duras sus habitantes tenían con qué comer y abastecerse y le aguardarían una serie de guerras civiles al país por los próximos 50 años. Hacia 1848 comenzaron a aparecer los dos partidos tradicionales de más trascendencia del país. El Partido Liberal a manos de Ezequiel Rojas, proponía la abolición de la esclavitud, la libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad de industria y comercio, supresión de la pena de muerte y la separación de la Iglesia del Estado, mientras que su contraparte, el Partido Conservador fundado un año después con Mariano Ospina Rodríguez, entre sus políticas más fuertes estaba la preservación de las tradiciones de la colonia española, la esclavitud, hasta que fue abolida en 1851 y más que todo, la participación de la Iglesia en las decisiones del Estado.
Como dije anteriormente, Colombia afrontó todo tipo de cambios en su gobierno y guerras civiles hasta que llegó la regeneración, que supuestamente fue algo para intentar acabar esta problemática, y fue impulsada por el presidente Rafael Núñez. A Rafael Núñez también se le debe por haber escrito las letras del himno nacional, y durante su periodo se creó la Constitución de 1886 que rigió al país por 105 años solo hasta ser reemplazada por la Constitución de 1991. Durante este periodo también se consolidó el papel moneda. Antes el comercio se negociaba a través del trueque, pero finalizando el siglo XIX y principios del siglo XX, estalló la Guerra de los 1000 días, el paso de la separación de Panamá, y chicos, ¿saben quiénes fueron los que también fueron los que nos perjudicaron tanto a colombianos como panameños? Se inició en octubre de 1899 y, como ya había pasado, enfrentamiento entre guerrillas de los dos partidos políticos, el liberal y el conservador. Fue básicamente una guerra civil que tuvo como escenario principal Panamá, y mientras los liberales y los conservadores estaban en guerra, los gringos estaban interesados en el istmo de Panamá para construir el canal. Los franceses lo intentaron, pero muchos murieron de malaria y dengue transmitida por los mosquitos de la zona, haciendo que Francia abandonara el proyecto. Los gringos, a cargo del presidente Teodoro Roosevelt, financiaron la construcción y, como no, la separación de nuestro departamento Panamá, para que se constituyera como país. Panamá se anexó a Colombia en 1821, pero por muchos años fue ignorada y sus necesidades básicas no eran atendidas por el gobierno nacional. Debido a esto perdimos Panamá en 1903, pero los panameños también se perjudicaron porque su trato también implicaba que los gringos tendrían el control económico del canal por lo menos 100 años. Colombia no reconoció la independencia panameña solo hasta 1923 con la administración del presidente Pedro Nel Ospina. Bueno, hasta aquí llego con el segundo capítulo de la historia de Colombia con J94. Siguiendo con los temas, el próximo es fortalecimiento del Estado colombiano. Los conservadores se robaron el poder por los siguientes 24 años. En 1904, comenzó la hegemonía conservadora, llamada así por la obvia razón que los presidentes electos en este periodo de tiempo, eran del Partido Conservador. Se caracterizó por los siguientes motivos: rígido centralismo en el orden político, donde el presidente tuvo amplios poderes; la armonía entre la Iglesia y Estado; exigencia de responsabilidad en la prensa; y por último, garantía de libertades individuales. Traducción: es cuando los aburridos acatados querían que todos llevaran una vida monótona, sin color, y solo dedicados a rezar, vivir en castidad y sin nada más. No, ¿qué pedo con esto? Desi, calladita te ves más bonita, aquí solo comenta cosas inteligentes, joder. Pero si mis comentarios es lo que más pegan acá. Sí, pegan pero malas mañas, no interrumpas más y sigamos. Los presidentes de ese periodo histórico fueron Rafael Reyes, de 1904 a 1910, Ramón González Valencia, de 1909 a 1910, fue el primer presidente conservador en prohibir la reelección presidencial y abolir la pena de muerte; Carlos Restrepo, de 1910 a 1914, José Vicente Concha, quien recibió al país con problemas financieros debido a la Primera Guerra Mundial, que fue presidente de Colombia en esos 4 años, 1914 a 1918. Marco Fidel Suárez, de 1918 a 1921, quien introdujo la aviación a Colombia; Pedro Nel Ospina, de 1922 a 1926, quien organizó económicamente al país; y por último Miguel Abadía Méndez, de 1926 a 1930. Pero la decadencia de los conservadores se vio reflejada a las frecuentes alzas en salarios en el campo, importación de alimentos, y esto de una manera perjudicó a los campesinos. Pues yo sería igual. Claro, es que como no van a comer lo que se produce en el país, y si traen tragadera de otro lado. Vaya, primera cosa que dices que tiene coherencia. Y por supuesto, la inflación, la cual provocó lo que se llamó las luchas sociales. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver lo que fue la masacre de las bananeras de 1928, con el origen de la industria en el país. También aparecieron los sindicatos de trabajadores. Las huelgas se estaban haciendo frecuentes en la United Fruit Company, una empresa bananera de Santa Marta, de la cual comenzó como una protesta por parte de los sindicatos al gobierno y terminó con la masacre de muchos obreros.
Estas protestas sirvieron de ejemplo para que campesinos y obreros se organizaran en más huelgas y la situación de descontento llevó al Partido Liberal a tomar las riendas de la patria en 1930, con la elección de Enrique Olaya Herrera como el primer presidente liberal desde los tiempos de la Regeneración. Se daba por sentado el liberalismo. Olaya Herrera, entre sus obras más importantes fueron la imposición de la jornada laboral de 8 horas, en vez de 12, oportunidad de la educación para la mujer y el reconocimiento de los trabajadores a organizarse sindicalmente. Parecía que todo iba bien con este cambio hasta que en 1932, se presentó una calamidad al gobierno de Olaya Herrera. Perú invadió y atacó Leticia en 1932 con apoyo del gobierno peruano. Ellos querían usurparnos nuestra parte del Amazonas. Colombia trató de una forma arreglar el problema por medio de la diplomacia, pero Perú siguió con las hostilidades, razón por la cual Colombia le declaró la guerra a Perú en ese año. En un principio el país estaba pésimamente preparado, ni siquiera teníamos aviación, en cambio nuestros vecinos del sur tenían excelentes artefactos aéreos y sus pilotos conocían las zonas selváticas del Putumayo. Al final, con un gran esfuerzo económico del país, Colombia sacó al invasor peruano, asegurando así la soberanía de Leticia y la Amazonía colombiana. Después de la guerra con Perú, el país vivía una época de poder liberal. Alfonso López Pumarejo fue electo en 1934 y su principal acción fue la de la reforma agraria en 1936, que favoreció económicamente a los campesinos, pensando en la propiedad de tierra. También se le atribuye que haya construido kilómetros de nuevas carreteras en el país, pero su sucesor, Eduardo dos Santos, estaba a punto de recibir un país que afrontaría una economía limitada debido a la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y mientras que las fuerzas aliadas y las potencias del eje peleaban en los campos europeos, norte de África y en el Pacífico, la economía colombiana se limitó bastante, comenzando con cerrar los mercados a las potencias del eje, la Alemania nazi, Italia, y el Imperio japonés de Hirohito. Todo el mercado fue redirigido al mercado norteamericano y el consumo de combustible fue muy limitado en el país debido a la guerra que aquel entonces sacudía al mundo. Colombia permaneció como país neutral hasta el 23 de junio de 1942, cuando un submarino alemán que navegaba en el Atlántico torpedeó un crucero colombiano, el Resulote, con destino a las islas de San Andrés, y provocó que Colombia rompiera relaciones con Alemania y declarara el estado de beligerancia. Colombia se vengó el 29 de marzo de 1944 cuando el Ark Caldas hundió un submarino alemán. Por último veremos Estado social de derecho en Colombia. Colombia es un país único, marcado por la diversidad de su gente, la multiplicidad de sus raíces, la particularidad de su suelo, una tierra para muchos soñada. Desde los inicios de la República hemos sido testigo de cambios en los ámbitos de la política y la economía, los cuales han obligado a la sociedad a crear un marco de referencia en donde se puedan establecer los principios para el control del poder y los lineamientos para el ejercicio de los derechos, libertades y garantías. Es así como se hace necesario la adopción del concepto del liberalismo clásico bajo la forma de constitución. En la década de los 80 y comienzo de los 90, en Colombia se desencadenaron procesos históricos marcados por los actores de la violencia, la política y la economía. Vimos el duro recrudecer de la guerra entre el Estado y los grupos de guerrilla. La guerra declarada contra el narcotráfico, el cual pretendía socavar todas las estructuras de nuestra sociedad, y la desacertada vocación política bipartidista. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para
adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. En este nefasto contexto, fuimos testigos de masacres, terror, crímenes de Estado, acallamiento de voces independientes y visionarias de nuestro modelo de Estado y gobierno, 3 candidatos presidenciales muertos, ministros, magistrados, periodistas, jueces, policías, entre otros ciudadanos al servicio de la patria. Fue entonces cuando miles de voces decidieron no callar más y, liderados por grupos de brillantes universitarios, se unieron en un movimiento sin precedentes en Colombia, conocido como la Séptima Papeleta, el cual logró que se introdujera una papeleta adicional en los comicios del 11 de marzo de 1990. En el gobierno liberal de César Gaviria Trujillo, mediante acuerdo con las fuerzas políticas del Partido Conservador, la naciente fuerza política del M-19, los indígenas, independientes y otros actores políticos convocaron por la decisión del pueblo la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual sería la encargada de redactar el sentir de cambio del pueblo colombiano y plasmarlo en un texto que hoy conmemoramos. 380 artículos componen esta magistral obra de derechos y garantías, de vanguardia, arrojada a cambios estructurales severos, perfeccionista del ser humano en todas sus dimensiones y caracterizada por las siguientes novedades: la tutela, medio eficaz y expedito de protección de derechos fundamentales, la figura judicial más popular en la jurisprudencia colombiana, la elección popular de alcalde y gobernadores, la creación de la figura del defensor del pueblo, la creación de la Corte Constitucional. Por solo nombrar algunos de los importantes logros con que contamos los ciudadanos hoy en día. Es cierto que falta mucho por ajustar, incluso aún por extraer de nuestra Carta Magna, pero podemos decir que hoy en día las bases se encuentran establecidas para acercarnos hacia la constitución de un Estado ideal. La libertad sublime derraman las auroras de su invencible luz, la humanidad entera que entre cadenas gime, comprenden las palabras.